Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Estamos muy contentos de vernos nuevamente analizando la palabra del Señor. Siempre la luz, siempre la verdad puede a veces incomodar un poquito, pero es la verdad de Dios y está envuelta en nuestra salvación. Debemos meditarla y poder aceptarla, analizando, ¿no es cierto? Dios a todos nos llama a una reforma. El tema de hoy día, mis queridos amigos, vamos a analizar el tercer mensaje angelical. Lo vamos a analizar acá, qué es lo que dice la Biblia, quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia. Vamos a analizar la historia y también de acuerdo a la profecía bíblica. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9. Ahí aparece el tercer mensaje de Dios que nos tiene a este mundo hoy día. Versículo 9 dice, el tercer ángel, porque ya habíamos dado el mensaje, hemos estudiado los dos, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia o a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Y los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie dice que reciba la marca de su mano, de su nombre, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos dice que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hoy vamos a analizar todos estos versículos, qué significa, cuáles son las palabras griegas y en el contexto de toda la palabra de Dios. Aquí la escritura dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia. Yo tengo un tema que habla acerca de la bestia del 6:6. En la Biblia, la bestia representa poderes políticos. En Daniel, cuando estudiamos la bestia, el ángel Gabriel le dijo que las bestias representan reinos. Y hay una bestia que tiene el número 666, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, que lo hemos estudiado. También pueden buscar ese tema en el canal. Pero ahora vamos a hacer referencia de una manera no tan prolongada, ¿cierto? Pero la bestia representó el Imperio Romano. 7 montes, porque Roma fue construido bajo los 7 montes. Pero no solo la Biblia le llama bestia por llamarle bestia, sino que en el libro de Apocalipsis la bestia sale con ciertas características, ¿ya? Y es la manera como Roma conquistó el mundo. Versículo 13:1 dice lo siguiente, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, que habla, el mar es la humanidad, una bestia que tenía 7 cabezas, la que yo le decía. Y también el libro de Apocalipsis dice que son 7 montes. Una ciudad que se construyó en 7 montes, Roma. 10 cuernos, que son reyes, y en sus cuernos 10 diademas, es decir, que tenía corona, era una monarquía. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo, porque Roma de a poco el emperador comenzó a considerarse como Dios. Cuando Alejandro Magno llegó a Oriente, después los romanos llegan a Oriente, se dieron cuenta que los orientales adoraban a sus emperadores como dioses. Así que les gustó la idea y los romanos comenzaron a llamarle su divinidad al emperador. Pues es una blasfemia. Pero miren la bestia. ¿Por qué se llama bestia ya? Las bestias tienen destreza, ciertas características. El Imperio Romano tenía alguna de ellas. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, rápida para conquistar. Sus pies como pesos de oso. ¿Cierto? El oso tiene sus garras. Es fuerte, el ejército romano era fuerte, sus garras, ¿cierto? Lo que iba devastando. Su boca como boca de león. El león da miedo cuando ruge. Cuando venían las tropas romanas, todos los conquistadores tenían temor, los soldados, porque el ejército nadie lo podía parar. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta es la bestia, ¿ya? Por eso se le llama bestia por las características, ¿ya? Pero no solo estamos hablando del aspecto militar, que a Dios le preocupa la bestia, sino que era la religión de los romanos. En la religión de los romanos se adoraba el sol. El sol se adoraba y había un día que estaba dedicado a la adoración del sol, que era el día domingo. Por eso en el año 300, más o menos pasadito el año 300, Constantino saca el sábado y pone el día domingo, porque los romanos estaban acostumbrados
adorar el día domingo al sol. De hecho, domingo significa el día del sol. El paganismo. Aquí la bestia está hablando acerca del paganismo, que ya como vimos estudios anteriores venía de Babilonia, pasó a todas las naciones y llega a Roma y de Roma entra a la iglesia. Muchas doctrinas que son de origen pagano. Por eso dice la escritura acá, si alguno adora a la bestia, es decir, que si alguno de nosotros, ¿cierto?, adoramos lo que no es Dios. La Biblia es clara. Únicamente Dios tiene que ser adorado. No hay ninguna otra más persona, creación, estrella, ni nada que pueda ser adorado. El único que tiene que ser adorado es Dios, porque Él es nuestro creador. Por eso la escritura habla, todo el que adore lo que no es el Dios verdadero recibirá la marca. Pero aquí aparece su imagen, la imagen de la bestia, la imagen de la bestia. Bien interesante porque resulta de que Roma era Roma, pero después se hizo una imagen de la bestia. Y esto cuando el cristianismo le pasa algo bien curioso. Todo el paganismo romano se mete dentro del cristianismo. En la Biblia San Pablo habló de esto no es nada nuevo, mis queridos amigos. Por eso San Pablo dice en segunda carta a los tesalonicenses, dice que el Señor Jesucristo tiene que venir. Pero antes tiene que venir la apostasía. Tenía que venir una apostasía. Ahí va a haber, apostasía significa mezclar lo verdadero con lo falso. Y había muchas cosas, como estuvimos estudiando, que se comenzaron a introducir dentro de la iglesia, como la adoración de los santos. Se ataca el santuario celestial, el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Existe un solo mediador en los cielos que intercede por nuestros pecados. Y entran ciertas cosas como estudiamos anteriormente que son de origen pagano, la creencia vida después de la muerte. La Biblia es bien clara, la Biblia dice que los muertos no saben nada, la adoración del sol el día domingo, una trinidad también que es confusa de poder explicarla, entra el espiritismo, la idolatría, muchas cosas entran en la iglesia. Entonces esta es la imagen. Tenemos la bestia que era Roma. Entra la apostasía en el cristianismo y esa es la imagen de la bestia. Recibe la marca en su frente o en su mano. Eso significa que todas las personas que han adorado a Dios no de manera correcta por los siglos de los siglos se van a perder. No, tampoco es así, no. Resulta que la Biblia cuando habla de estos mensajes angelicales, el clima máximo es en el tiempo final. En el tiempo final se tiene que explicar el Evangelio. Y los que rechacen en el tiempo final el Evangelio, el segundo herramienta del Espíritu Santo que va a haber, eso sí que ya no tienen gracia. Dios puede perdonar, como dice San Pablo, la ignorancia. No sabíamos, no entendimos bien. Pero va a haber un momento en el que el Señor va a traer un fin. Y eso va a ser en el tiempo final. Y ahí el Señor va a separar el trigo, la cizaña, los cabritos y las ovejas. Va a haber un momento que Dios va a dar el último pregón. Y este es peligroso. ¿Por qué es peligroso este último? Porque todos los que quieran seguir adorando lo que nos dio, ahí sí que hay un problema, como dice a continuación. Versículo 10 dice lo siguiente. Dice que si nosotros recibimos la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es lo que la marca de la bestia en la frente? Cuando nosotros, ¿cierto?, en nuestra mente estamos convencidos de que no únicamente Dios tiene que ser adorado, sino que podemos adorar las estrellas. Es adorar lo que no es Dios, y estamos de acuerdo. En su mano, los que trabajan para mover, ¿cierto?, pensamientos, filosofía y dioses que no son Dios. Y dice el versículo 10 interesante, Él también verá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Aquí aparece una palabra bien interesante que es atormentado. Yo estoy buscando un poquito, ¿cierto?, en el idioma hebreo, la palabra atormentado y en la palabra basanos, que están en otras partes de la escritura, como también cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Babilonia la Grande dice que la ciudad iba a ser atormentada. Ahí se ocupa 2 veces en el pasaje la palabra atormentada. Pero ahí la palabra atormentada está relacionada con destruida, destrucción. La palabra basano significa torturador o carcelero. Entonces cuando la escritura dice que van a ser atormentados, lo que la palabra de Dios quiere decir que van a ser encerrados en la no existencia. Porque la palabra de Dios es bien clara, mis queridos amigos, y aquí es donde vamos a reforzar un poquito la idea. La Biblia es bien clara lo que le va a pasar al diablo. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, vamos a ver que el diablo dice en la escritura que va a ser destruido. Y hay un pasaje bíblico que dice que va a ser sepultado. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios lo va a sepultar. Lo vamos a leer de la escritura, ¿qué les parece?
Primero vamos a ver el fin del diablo. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 11, ¿ya? Lo vamos a tomar acá en el versículo. Acá. Viene hablando de la caída de Lucifer, ¿ya? Lo vamos a tomar de la idea del 18, ¿ya? Ezequiel 28, 18 dice: con la multitud de tus maldades, Dios le dice al diablo, y con la iniquidad de tus contrataciones, la palabra contratación significa chismes, profanaste tu santuario. Y yo pues saqué fuego, dice, en medio de ti, el cual te consumió. Mira lo que hace Dios con el fuego, dice, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y el versículo 19 es bien interesante. Y todos los que te conocieron, Dios les dice en cuanto a Satanás, de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás. Y mira lo que dice a continuación el texto, dice, para siempre dejarás de ser. Esta es la parte clave. Para siempre dejarás de ser. El Señor ni siquiera va a atormentar al diablo por la eternidad, ¿no? Cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, atormentar es encarcelarlo, porque la palabra basano significa carcelero. Van a ser destruidos. Por eso habla de Babilonia, que era la ciudad que estaba siendo atormentada. Significa que había sido destruida. Ahora vamos a ver las personas. ¿Qué dice la Biblia de las personas que se van a perder? ¿Van a ser atormentadas? En el libro de Malaquías dice claramente qué va a pasar con ellas, ¿ya? De ello le voy a mostrar un texto bíblico que dice que el diablo Dios lo va a sepultar. Hay un texto en Ezequiel que dice que Dios, con todos los perdidos, Dios le va a hacer un cementerio. Quizás te parezca algo descabellado, pero yo te lo voy a leer de la Biblia, que sale, ¿ya? Malaquías capítulo 4 habla acerca del fin de los que no aceptaron el Evangelio. Mira lo que dice la escritura acá. Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí dice, viene el día ardiente, como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Dice, vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice a continuación. Esto es importante lo que va a suceder. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. No le dejará ni raíz ni rama. Es decir, que el Señor dice en su palabra que van a ser destruidos, porque para que una persona sea atormentada por la eternidad, tanto los perdidos como los salvados tendrían que tener vida eterna. Uno en un infierno y otros en el paraíso, ¿no? Pero la Biblia no habla de eso. Vamos a ver acá el Salmo 37, que la Biblia es bien clara y dice que los que se van a perder van a ser destruidos. Algo que es destruido no existe. Y algo que no existe no puede ser atormentado. Salmo 37 y el versículo, lo vamos a ver, el 11 me parece. Acá es. El Salmo 37, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí la escritura es bien clara. Dice la palabra de Dios que los malignos serán destruidos. Dice la escritura, los malignos serán destruidos, no atormentados. Por eso la palabra basano de tormento está hablando de destrucción eterna. Y de los siglos está hablando de que las consecuencias de la destrucción son eternas. Pero yo le dije que la Biblia sale un texto bíblico que el diablo va a ser sepultado. Se los voy a mostrar qué les parece. Está acá en Ezequiel. De Gog de Magog. Ustedes saben muy bien que de Gog de Magog representa la última embestida que hace Satanás con los perdidos hacia la Nueva Jerusalén. Hay un texto acá en la palabra del Señor que dice claramente que hasta a ellos Dios los va a sepultar. Aquí en Ezequiel capítulo 39 y el versículo 11, ¿ah? Quizá hoy día yo no puedo leer todo el capítulo porque es mucho, ¿ya? Pero tú lo puedes leer en tu casa. Y está relacionado con Apocalipsis capítulo 20, la gran última embestida del diablo. Gog de Magog es el nombre de Satanás, ¿ya? Versículo 11 dice, en aquel tiempo dice, yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. En el valle dice de los que pasan al oriente del mar. Obstruiréis el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, es decir, el valle de la multitud de Gog, de los perdidos. Ahora tú voy a leer el capítulo interesante, está muy relacionado con Apocalipsis 20, cuando el Gog de Magog, como dice, de ahí lo vamos a leer el texto bíblico.
Pero aquí viene interesante lo que dice la Escritura, dice que en aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura y Dios va a sepultar a todos los perdidos. Dios los va a quemar, Dios tiene el poder para juntar sus cenizas y hacer un cementerio, es decir, que en el paraíso va a haber un cementerio. Dios siente tanto cierto amor y misericordia aún para los perdidos, que no los deja así nomás, sino que le da una sepultura. Y esa sepultura, ese cementerio va a existir como testimonio que un día hubo pecado, que alguien se rebeló contra Dios. Así que acá la Biblia nos dice que el diablo va a ser atormentado, dice que el Señor le va a dar sepultura. ¿Y la Biblia dice que God demandó al diablo? Sí, vamos al libro de Apocalipsis. La Biblia, cierto, no se contradice, mis queridos amigos. Por eso en la Biblia Dios tiene ciertos temas que están ahí, pero quizás nunca se nos ha hablado, pero están ahí. Y aquí sale de God de Magog, aquí sale la palabra de Dios. Versículo 20, versículo 7 dice acá. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A God de Magog. Aquí aparece la misma palabra. Se encuentra en Ezequiel y Apocalipsis. A fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales son como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero los consumió el fuego, pero el Señor dentro de su poder, como dice el libro de Ezequiel, hizo una sepultura para el diablo y toda esta multitud de personas que se perdió. ¿Qué les parece? ¿No les parece que el Señor y su palabra es maravillosa, como nos va enseñando el Señor? La Biblia dice que el diablo siempre dejará de ser, no va a existir. Y la Biblia dice que en Malaquías decía que los que se pierdan no le va a caer ni raíz ni rama. Hay simbolismo en la palabra de Dios que han sido interpretados mal. Mi deseo, mis queridos amigos, yo hoy día, esta semana tenía otros temas, pero no sé, el Señor me puso en la mente otros temas, el Espíritu Santo se mueve, yo no conozco sus necesidades, pero Dios las conoce, Él maneja todo esto, ¿ya? Que el Señor los bendiga, es mi deseo, que sigamos amando su palabra, un sermón, ¿cierto? Escuchémoslo hasta el final y de ahí, ¿cierto? Podemos analizar juntos, ¿qué les parece? Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos y amigas, y busquemos la verdad del Señor. La Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a terminar, ¿qué les parece? Con una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que tú bendigas a los hermanos que escuchan tu palabra, Señor. En tu palabra hay temas, Señor, que están ahí. Son 66 libros y como dice tu palabra, toda escritura es impera de Dios y es provechosa. Los milagros, los mensajes del Señor Jesucristo, la parte profética y también, Señor, de lo que tú consideras que no está bien, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos, que estas semillas de verdad alcancen un corazón sincero. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.